Julio Enciso llegó lesionado al Mundial y terminó jugando como un verdadero grande. En el amistoso contra Nicaragua salió llorado desconsoladamente por el miedo real de perderse una Copa del Mundo. Tenía el cuerpo tocado y todo un país sufrió con él, temiendo lo peor para la joya paraguaya. Pero su amor por la camiseta pudo más que cualquier dolor. Se recuperó en tiempo récord, llegó al estreno contra Estados Unidos e inventó una asistencia impecable para el gol de Mauricio. Frente a Turquía volvió a ser determinante, dejando servida la pelota para el gol de Matías Galarza y demostrando que estaba para cosas grandes. Lo que hizo contra la tetracampeona Alemania quedó grabada en la historia del Paraguay. Tras ese pase genial de cachetada de Miguel Almirón, Enciso apareció en el momento justo para mandarla a guardar contra el mismísimo Manuel Neuer y gritar un golazo inolvidable, dedicándoselo entre lágrimas a su abuelo hasta el cielo y convirtiéndose en el primer paraguayo en toda la historia en marcar en un mata-mata en Copa del Mundo. Y contra Francia volvió a dejar la vida, ganándose los elogios del mundo entero, plantándole cara a las potencias sin agachar la cabeza. Con apenas 22 años arriesgó su propio físico por la bandera y nos demostró que la albirroja ya tiene al líder del futuro. Por cierto, para más contenido de calidad como este, acordate de seguirme.